Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Máxima Digital. Hoy, día 11 de mayo del 2020, saludo a mis compañeras en las ingenieras de sonido, a Yoli y a Leslie, que hacen posible esta tarde que mi voz y mis ideas, aunque sean pocas, salgan al universo. Muchas felicidades a las señoras madres que hayan tenido un día toda madre, que fue un año muy diferente, fue un año, parecía el Día del Padre, ¿no? Todo fue la dulce venganza del Día del Padre que nadie se acuerda, pero bueno, quien tienen dicha de tener madre, muchas felicidades que le hayan hablado. Yo quiero agradecer que desde Suiza, Javier Camarena, el gran tenor jalapeño, logró coordinar a un grupo de músicos talentosos de talla mundial para llevar vía YouTube las mañanitas en 45 minutos. Javier Camarena ayer soltó el video a las 6 de la mañana y yo como loco me puse a repartirlo a las madres. Tuve una equivocación, me reclamó que no era madre, pero bueno, yo siempre le veía una señora muy seria y yo pensé que era madre y ella, no, mil disculpas, no, una mujer joven, talentosa, profesionista y que nunca habíamos platicado. Yo sé o sabía que es casada y por lo consiguiente uno piensa que el matrimonio siempre tiene que tener el fruto de ese amor de dos seres humanos que son los hijos. Pues esta tarde quiero hablar, vamos a recordar la biografía de un hombre que el próximo domingo 18 de marzo va a cumplir 30 años de su muerte. De un exgobernador de Veracruz con un talante de servicio, con un talante de amor al prójimo y sobre todo con una honestidad proba. En estos tiempos que la honestidad para los políticos ya no es parte de su trayectoria. Y bueno, Rafael Hernández Ochoa nació en el rancho de Santa Brígida, allá en el municipio Vega La Torre, en el Golfo de México. Nace en un matrimonio de campesino, no en el sentido de pobreza, sino de gente que vive en el campo, porque mucha gente piensa que el campesino es este hombre sin tierra y desde muy temprana edad, don Rafael, el niño Rafael Hernández Ochoa, es enviado a estudiar a la ciudad de Jalapa. Allá por 1925, 23, 24, llega a la ciudad de Jalapa a estudiar la escuela primaria. Él estudia en la Repsamen, cuando todavía estaba la normal aquí en Zamora. Y bueno, el interés de los padres para que el hijo siguiera estudiando y que no tuviera el destino de quedarse allá en el rancho, y va a continuar. Posteriormente sus estudios de bachillerato los hace en el Colegio Preparatorio de Jalapa, lo que conocemos como Prepa Juárez, que ya ha dado varios gobernadores al estado de Veracruz en sus aulas, una institución que fue fundada en 1843 por se me olvidó el nombre de José María de Rivera, un jalapeño también ilustre que hizo muchos aportes en el siglo XIX. Y el joven Rafael Hernández Ochoa se tiene que trasladar a la Ciudad de México
allá por 1938, en la época del general Lázaro Cárdenas, ingresa a la carrera de jurisprudencia. En aquel momento apenas se estaba conociendo el nuevo nombre de la Universidad Nacional, ahora era ya Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí él cursa los estudios, saca su tesis, la intervención del Estado, y sus primeros trabajos va a ser un abogado, va a litigar, va a tener llevar varios despachos. En uno de esos trabajos va a conocer a la señorita Teresita Peñafiel, con quien años después se va a casar. Llega una primera oportunidad para trabajar en el sector público en el estado de Veracruz, en el departamento jurídico de la Secretaría de Gobernación aquí en el estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Retorna nuevamente a Jalapa, y es hasta el año de 1958 que el presidente Adolfo López Mateo lo invita a colaborar directamente en la subsecretaría de Gobernación. Él va a tener 12 años, va a trabajar en la Secretaría de Gobernación en diferentes niveles, en diferentes responsabilidades. Comienza en el gobierno del presidente Adolfo López Mateo, va a continuar en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y va a estar también en migración, en análisis regional de la política, y bueno, siempre un hombre que nunca olvidó sus raíces, veracruzanas, siempre muy pendiente de la familia. Y bueno, ya en esos momentos ya están los hijos, Jerónimo y a María. María, le mando un saludo, a quien tuve la oportunidad de estar muy cercano a María, conocer el pensamiento de su señor padre. El año pasado que fui engañado para trabajar en la biblioteca del Congreso de Veracruz, y ahí tuve la gran oportunidad de estrechar amistad con una gran mujer como es María Hernández Peñafiel. Cuentan la leyenda y los chismes, eso sí no lo puedo colaborar. Dice el rumor popular que don Rafael era compadre de grado, es decir, que bautizó, confirmó o casó a alguien, y que eran compadres. El licenciado Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación en tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el licenciado Ernesto Ochoa, funcionario en esta misma dependencia. Cuentan que eran compadres, y en 1969 hay un destape para la sucesión presidencial, y su compadre, don Luis Echeverría Álvarez, es designado candidato del Partido Revolucionario Institucional para la presidencia de la República 1970-1976. Ya teniendo un compadre de este talante, pues uno ya cambian las cosas. Cuitlahua y yo, como no tenemos descendencia ni hijos, no podemos ser compadres de grado, ¿no? Al menos que seamos compadres de oposición, ¿no? Y bueno, también en ese 1970 el presidente designa secretario de Trabajo al veracruzano Rafael Hernández Ochoa. Va a estar en la Secretaría de Trabajo por espacio de 3 años, una gran labor que lo va a sustituir nada menos y nada más que el gran Porfirio Muñoz, el gran Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, Garcilaso de la Vega, y no sé cuántas traiciones más, cuántos apellidos más. Y ahí
siendo secretario de Trabajo en el México de Luis Echeverría, llegan las elecciones intermedias, como se le llama, y don Rafael, que nunca había perdido contacto con sus paisanos los veracruzanos, va a ser candidato a la Diputación Federal, el distrito número quinto, va a participar y, por supuesto, en aquellos momentos eran los únicos candidatos, no había oposición, era un partido como el de ahora, que tenía todo, y que gana don Rafael, va a ser diputado federal. En la Diputación Federal va a estar poco tiempo, pero va a tener una gran participación, va a ser presidente del Congreso, va a estar presidiendo la Comisión Permanente. Don Rafael siempre fue un hombre muy activo en todos los espacios donde él se presentaba o tenía responsabilidades político-administrativas, siempre tenía el talante de dar el plus. Y bueno, siendo diputado federal también se le atraviesa otra gran oportunidad, que es ser candidato al gobierno del estado de Veracruz. Todos los veracruzanos que nos gusta la política, ¿cómo no nos gustaría ser gobernador de Veracruz? Bueno, hasta Cuitlagua llegó a ser gobernador. Ahora cualquier ciudadano con poquito de formación política puede aspirar a ser gobernador de Veracruz. Y fue muy complicado porque por primera vez tanto el presidente de la República, el primer priista de la nación, como el gobernador de Veracruz, don Rafael Murillo Vidal, el primer priista del estado de Veracruz, no se pusieron de acuerdo para sacar el candidato al gobierno de Veracruz para el sexenio 1974-1980. Y ahí hubo un desacuerdo. El gobernador tenía a su candidato, a Manuel Carbonell de la Hoz, y todos los veracruzanos y la clase política en el estado de Veracruz sabía que el jalapeño, mi vecino, don Manuel Carbonell de la Hoz, que vivía ahí atrás de la iglesia del Calvario, y tenía todo el apoyo. Cuenta la leyenda, y yo he entrevistado a muchos participantes, que ya estaba la propaganda, ya estaba toda la maquinaria que se requiere para hacer una elección para gobernador. Y si don Rafael, eran los Rafaeles, era Rafael Murillo Vidal y el presidente del Partido Revolucionario, mi amigo Rafael Arreola Molina, eran los que tenían la decisión. Vamos a unos segundos a nuestra identificación de nuestra estación Radio Más Imagen Digital. Ya. Y retornando, yo creo que
Rafael Murillo Vidal tuvo muy malas relaciones con el presidente Luis Echeverría. Hay que recordar algún paréntesis. En 1970 eligen como senador de la República a Rafael Arriola Molina y por decisiones del presidente electo lo bajan. A Rafael Arriola Molina es el único senador de la República que gana en las urnas la elección para ser senador, y por los acuerdos del presidente Luis Echeverría instruye al gobernador Murillo Vidal, y luego 4 años después, otra vez el gobernador tiene su candidato a don Manuel Carbonell de la Hoz, y también lo baja el presidente de la República. Cuenta también la leyenda y la historia que ya le notifican al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al veracruzano Jesús Reyes Heroles, la decisión que las fuerzas vivas de Veracruz proponían y respaldaban al veracruzano Manuel Carbonell de la Hoz, y don Jesús, con la ironía y la inteligencia de este intelectual priista, dice: yo como veracruzano no he dado mi voto, y se le cae la candidatura a Manuel Carbonell de la Hoz. De coraje, meses después, o 2 años después, fallece. Imagínense que ya era el candidato y que siempre no. Y bueno, es electo Rafael Hernández Ochoa. Rafael Hernández Ochoa supo muy bien hacer la operación cicatriz, cosa que le faltó a López Obrador. En lugar de andar atacando a los conservadores, a los fifís, y andar desuniendo a ese país, Hernández Ochoa logró compactar y hacer una operación cicatriz para la clase política. Y bueno, los 6 años de gobierno de Rafael Hernández Ochoa fueron, yo creo que uno de los gobiernos muy activos, un hombre que tenía la venia y la amistad del presidente. Yo recuerdo a Patricio Chirinos con la venia y la amistad del presidente, el doctor Salinas de Gortari. Aquí qué pena que el gobernador de Veracruz tiene nomás la venia del presidente, pero no hay apoyo, yo creo. Y vamos a ver que el matrimonio Hernández Peñafiel fue un matrimonio que logró impactar en la sociedad veracruzana. Escribía yo en mi artículo semanal que a doña Teresita Peñafiel de Hernández Ochoa, hasta el día de hoy, en muchas partes la recordamos con mucho cariño, y la recuerda el Estado con varias escuelas primarias, varias escuelas en kinder. Una mujer muy sencilla, una mujer que supo llegar a los corazones de los veracruzanos en el trabajo. A ella le tocó transformar el Instituto Nacional de la Protección a la Infancia, el famoso INPI, para pasar al DIF, al Instituto de Desarrollo Familiar. Y bueno, tuvieron una gran trayectoria. Es increíble recordar en la prensa la actividad tan intensa de doña Teresita y de su señor esposo. A Rafael Hernández Ochoa lo vamos a recordar como el primer político gobernante de este país que tiene una preocupación fundamental, que es la ecología. Bueno, en Veracruz, en su gobierno, se crea una dirección de asuntos ecológicos, designando a la primera funcionaria mujer en un alto cargo, a Gela Frutis, que en paz descanse. Y bueno, yo creo que en la actividad educativa también son grandes y grandes los ejemplos que don Rafael dio en favor de la educación. Se fundó la Universidad Pedagógica Veracruzana, donde laboró nuestro señor director, don Luis Gerardo Martínez García. Escuelas, y hubo entre la ecología y la educación, don Rafael tuvo un gran acierto, que su obra hasta el día de hoy sigue perdurando. Se me trabó la lengua. Y
vamos a tener el recuerdo. Carreteras, se inauguró el ingenio más grande de América Latina en Tres Valles. En la política internacional, a don Rafael le tocó recibir a 3 distinguidos visitantes del exterior. En marzo del 76, en el puerto de Veracruz, estuvo aquí el mariscal y presidente de la Federación de Yugoslavia, Josep Broz Tito, que ahora ya no es Yugoslavia. Estuvo aquí la reina Isabel de Inglaterra, acompañada por el príncipe de Edimburgo. Todo un gran festival, una alegría en el puerto de Veracruz por la visita de los reyes de Inglaterra. Estuvieron aquí también después de que México reanudara relaciones diplomáticas entre México y España, después de 40 años de estar interrumpida por el golpe de Francisco Franco. Vinieron aquí el rey Juan Carlos I y la reina Sofía. Entonces eso también le dio mucha proyección al estado de Veracruz durante los 6 años del gobernador Hernández Ochoa. Un hombre de guayabera, de sonrisa permanente, de un hablar franco, dicharachero, un hombre sin poses. Eso yo creo que a los veracruzanos les gustó mucho. Y había paz y seguridad en el estado de Veracruz en esos años 70 que a él le tocó, y la gente lo veíamos en la calle, no como ahora que andan con suburban blindadas con no sé cuántos centímetros para que no los vayan a matar. Así será el miedo de los gobernantes de ahora, ¿no? Y don Rafael, había una comparación muy grande, perdón con la expresión, porque el Rafael Murillo Vidal era un hombre ya cansado, viejo. Cuentan que se dormía en las reuniones. Hay muchos chistes en la clase política de la manera que gobernó don Rafael Murillo Vidal. Un hombre muy diferente a un joven como Rafael Hernández Ochoa, alguien que le gustaba la charrería, el campo, los deportes, y esto también conectó muy bien en el sentir de los veracruzanos. Y bueno, uno de los grandes aportes para la ciudad de Jalapa, sin duda tenemos varios aportes. Tenemos el Rancho Guadalupe, lo convirtió en el jardín botánico, después se instala ahí el INIDE, ahora es el Instituto de Ecología. Rescata, le mete mano al Cerro de Macuiltepec. Si don Rafael Hernández Ochoa no expropia grandes extensiones de tierras para el Cerro de Macuiltepec, le juro que ahí estarían casas ahorita, porque ya la mancha urbana ya estaba comiendo el cerro. Y en 1978 crea el Parque Ecológico Macuiltepec, que hoy podemos disfrutar, el pulmón de la ciudad. En aquellos momentos era a las afueras. Crea el canal, el 4 Más de televisión, el primer estado que tiene su propia televisora. Y después de ser gobernador, va a ser delegado del PRI en varios estados, va a ser designado su secretario de Forestal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y no sé si fue viernes o sábado, el 18 de mayo de 1990, que en un accidente automovilístico pierde la vida, sobreviviendo su señora esposa Teresita. Y bueno, en Jalapa lo recordamos con un monumento en la avenida Jalapa. Jalapa se transformó mucho durante el gobierno de don Rafael Hernández Ochoa. Vaya este recuerdo, y los invito a leer mi artículo en las redes sociales, recordando a un gran gobernante como lo fue don Rafael Hernández Ochoa.
que vamos a conmemorar sus 30 años de su fallecimiento, una partida que dejó profunda herida al pueblo de Veracruz. Hasta pronto y nos vemos la semana que entra.